Hola, buenos días. Gracias, Carmen, por la presentación y quiero agradecer a los organizadores la oportunidad que me brindan de compartir con vosotros mi experiencia en el cuidado de los niños con enfermedades renales. El tema que nos va a abordar en esta primera parte de la mesa es el de la hematuria y proteinuria, y esto es así porque son un motivo de consulta común en el centro de salud, que pueden generar cierta alarma en la familia, especialmente cuando se presenta con forma de hematuria macroscópica, y cierta inquietud en el pediatra, puesto que es conocedor que son síntomas de enfermedad renal. El pediatra de atención primaria debe de poseer las competencias necesarias para realizar al menos una orientación diagnóstica básica del niño con hematuria y o proteinuria, sabiendo reconocer cuáles son las causas más frecuentes de presentación, sobre todo aquellas que van a ser transitorias, benignas o banales y que no van a requerir un estudio pormenorizado, pero al mismo tiempo que sabe identificar aquellos signos de alarma que nos van a hacer pensar que ese niño tiene una verdadera enfermedad renal que va a requerir una derivación al hospital, bien sea para un ingreso hospitalario o un estudio en atención especializada, al mismo tiempo que inicia el tratamiento cuando sea necesario. Existen grandes textos de nefrología pediátrica que abordan este tema, algunos con un aspecto más práctico y otros incluso dirigidos especialmente a atención primaria. De todos ellos recomiendo su lectura, pero el desarrollo que vamos a hacer en la mesa redonda va a ser a través de casos clínicos. Se van a presentar diversos casos que van a intentar presentar pues, las situaciones más comunes. Vamos a realizar preguntas, que en este caso van a ser preguntas retóricas por la limitación de tiempo que tenemos y a la que iremos dando respuestas razonadas para hacer finalmente unas breves anotaciones prácticas, que es aquello que no podemos olvidar al irnos de aquí. Comenzamos con la hematuria. La hematuria es la presencia normal de sangre en la orina y puede presentarse como hematuria macroscópica cuando llega a teñir la orina de un color rojo o rosado, y hay que saber que simplemente 1 mililitro de sangre es capaz de teñir 1 litro de orina. Por tanto, es raro que se vaya a producir una anemización por la hematuria macroscópica, salvo en situaciones de un compromiso hemodinámico o de un traumatismo renal. Y la otra forma de presentación sería la microhematuria, cuando la orina tiene un aspecto completamente normal, pero al revisarla en el sedimento urinario vemos que existen más de 5 hematíes por campo. Por tanto, va a ser un hallazgo diagnóstico cuando hayamos ido orientados por algún síntoma, o en otras ocasiones puede ser un hallazgo casual cuando hagamos un análisis de orina. Comenzamos con nuestro primer caso clínico. Se trata de una recién nacida de 4 días de vida, sin antecedentes de interés, que los padres acuden alarmados a la consulta porque han encontrado sangre en el pañal. Nosotros observamos y el pañal tiene un aspecto anaranjado, de orina anaranjada, un poco brillante, y lo primero que, tras la exploración de los genitales y descartar un sangrado vaginal, pues nos planteamos, ¿estamos ante una hematuria? Pues el primer método de detección de la hematuria que tenemos sería el método visual. Debemos de intentar recoger una muestra de orina para ver las características de la orina. En este caso la disponemos en el pañal, pero decidimos recoger una bolsa de orina para poder ver mejor las características. ¿Y esto por qué lo vamos a hacer? Pues porque nuestro objetivo va a ser intentar realizar una orientación diagnóstica hacia el posible origen de esa hematuria. De tal manera que vemos como las orinas en la hematuria de origen urológico generalmente va a ser una hematuria franca, con un color rojo o rosado en la orina, que incluso a veces aparece con coágulos, y que va a ser una hematuria muchas veces variable. Puede aparecer en una misión, en la siguiente misión se aclara y vuelve a aparecer en la otra. O bien un aspecto de sangre mezclada con la orina, como vemos en esta otra imagen. Frente a la hematuria de origen glomerular o renal, que va a tener un color oscuro, parduzco, verdoso, y va a ser continuo en todas las misiones durante al menos 2 o 3 días. Por tanto, ya vamos a poder orientar la causa de la hematuria hacia el origen urológico, cuando aparece rojo, con coágulos, sobre todo muy característico el que sea variable, el que aparezca y desaparezca. Eso ya nos está indicando que es un origen urológico, y muchas veces va a ser asintomática, pero otras veces ya nos va a orientar la presentación clínica apareciendo un síndrome misional. Frente a la hematuria de origen glomerular, en la que vamos a ver esas orinas oscuras verdosas, van a ser continuas en todas las misiones, muchas veces asintomáticas, pero otras veces ya van a aparecer síntomas de una enfermedad renal como edema o hipertensión arterial. Pues bien, nos avisan que nuestro paciente ha orinado y vemos que la orina tiene un color anaranjado, rosáceo, y sospechamos que pueda ser un origen urológico.
Para ver si estamos ante una hematuria, tenemos que proceder al siguiente método de detección, que sería la tira reactiva de orina. La tira reactiva es un método, como sabéis, asequible que tenemos en el centro de salud, fácil de realizar e inmediato. Se basa pues, en una tira de plástico que tiene almohadillas pegadas, están impregnadas en reactantes químicos que van a poder hacer una reacción colorimétrica en contacto con la orina, pudiendo determinar la concentración de diferentes sustancias en función del reactante químico que tenga cada almohadilla, y generalmente las que disponemos comercialmente tienen hasta 10 parámetros. Entre ellos pues, tenemos el de sangre, que generalmente son productos que van comercializados para muchos países y en este caso pues, viene en inglés blood de sangre. Sumergimos la tira de orina, escurrimos y debemos de esperar el tiempo que especifica el fabricante, veis aquí los 60 segundos, para proceder a su lectura. Comparamos con la escala cromática que nos ofrece la caja de la tira de orina y vemos si se aparece del color amarillo, vira a un color moteado verdoso o incluso verde, llegado hasta un color verde azulado. Bueno, pues lo que pretendemos es medir la presencia de los hematíes, pero realmente lo que mide la tira de orina no es la presencia de los hematíes, sino del grupo M, que está presente tanto en los hematíes como en la hemoglobinuria y en la mioglobinuria, en otros pigmentos. Por tanto, bueno, importante, quería reseñar que al venir en inglés la tira de orina no confundamos ese G, podríamos pensar que sería sangre, con la gravedad específica o la densidad urinaria, que nos daría otros parámetros. Bueno, pues hablábamos que lo que habíamos detectado es la presencia del grupo M. Esta misma lectura de la tira de orina la podemos hacer en el laboratorio, que no tenemos disponible en atención primaria de manera inmediata, pero sí podríamos remitir la muestra y nos harían una lectura automática, que es lo que se llama el elemental o el sistemático. Y no es más que la lectura mediante un método automatizado de la tira de orina. Y nos daría los mismos valores de una manera semi-cuantitativa. No está midiendo realmente la cantidad de hematíes, sino hace una aproximación y nos daría, en este caso, pues que existen 300 eritrocitos por microlitro. Bien, pues hacemos la tira reactiva de orina a nuestro paciente, aquí, y la tira de orina es negativa. En este momento pues hay que decir que los falsos negativos de la tira de orina pues, son muy pocos. Generalmente suelen ser en orinas muy concentradas o orinas muy ácidas. Dos situaciones que no se suelen dar en pediatría, puesto que son orinas diluidas y orinas alcalinas. Entonces, sí podemos decir que cuando hacemos una tira reactiva de orina en una orina con aspecto hematúrico, si sale negativa, prácticamente podemos decir que hemos descartado la presencia de una hematuria y no debemos de proceder a avanzar en ese sentido en el diagnóstico. Por tanto, ¿qué le pasa a nuestro paciente? Pues estaremos posiblemente ante una falsa hematuria, orinas que adquieren un color rojo o anaranjado, pero que no tienen la presencia de hematíes. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Pues generalmente la presencia de ciertos pigmentos que pueden estar presentes en fármacos, la rifampicina es el más característico, pero también en algunos colorantes alimentarios o en chuchería en los niños. Y también algunos pigmentos endógenos, como son la hemoglobinuria y la hemoglobina y la mioglobina, que en ese caso, si recordáis, sí van a dar positivo en la tira reactiva de orina. De ahí que decimos, si la tira reactiva es negativa, descartamos una hematuria, pero si es positiva, siempre debemos de confirmarlo mediante el sedimento, para estar seguros de que lo que hemos detectado es la presencia de hematíes y, por tanto, una verdadera hematuria. El sedimento de orina es una técnica de laboratorio en el que, tras centrifugar la muestra de orina, se resuspende y se observa un microscopio de aumento. Esto también actualmente se puede hacer por métodos automatizados y citometría de flujo, y estos son los resultados que nos darían. Se considera hematuria cuando aparecen más de 5 hematíes por campo de gran aumento en el sedimento. Si es por citometría de flujo, el laboratorio nos lo expresaría como más de 5 hematíes por microlitro. Además, el sedimento pues, nos aporta la visión o la valoración de otros elementos formes que pueden aparecer en la orina y que nos orienten a cuál es la causa de nuestra hematuria. La presencia de bacterias, que nos indicarían la posibilidad de una infección de orina, la presencia de cilindros y ver la morfología de los hematíes, orientándonos hacia una hematuria de origen glomerular, y la presencia de cristales que pueden no ser patológicos, pero que generalmente nos van a indicar un origen urológico de la hematuria. ¿Cómo sería el sedimento de orina de nuestra paciente? Normal.
No deberíamos siquiera de haberlo realizado, puesto que la tira de orina era negativa. Hemos descartado una hematuria. ¿Y cuál sería la causa de esta orina anaranjada que tanto alarmó a nuestros pacientes? Probablemente fuese una falsa hematuria por infartos de ácido úrico típicos del recién nacido. Muy bien, pues avanzamos a nuestro siguiente caso clínico. En este caso es un niño de 10 años que presenta con hematuria macroscópica en 2 misiones. Acuden a la consulta y actualmente el paciente está asintomático. Le volvemos a decir que orine para ver las características de la orina, pero ahora realiza una orina de características normales. Decidimos hacer una tira reactiva como primera aproximación y vemos que tiene sangre 2 cruces, algo patológico. Estamos ante una hematuria, pues debemos de remitir la muestra al laboratorio para confirmarlo y efectivamente nos dicen que hay de 5 a 10 hematíes por campo. Estamos ante una, en este caso, antecedente de hematuria macroscópica y ahora una microhematuria. Bueno, necesitamos hacer una orientación diagnóstica para ver qué tiene nuestro paciente y en eso nos vamos a basar en nuestra principal herramienta, una anamnesis dirigida. Tenemos que preguntar cómo son las características de la orina. ¿Era una hematuria franca? ¿Empezaba al inicio de la misión o al final de la misión? En este caso era una hematuria franca y total durante toda la misión. ¿Cuánto ha durado? Pues han sido 2 misiones y se ha autolimitado. Esto ya no estás hablando de un origen posiblemente urológico. ¿Qué síntomas presentaba? Iba acompañado de un síndrome misional, urgencia, aumento de frecuencia misional, polaquiuria, disuria, que nos orienta hacia una infección de orina, presentaba un dolor de tipo cólico, irradiado, o presentaba síntomas sistémicos como hipertensión, edema, astenia, cansancio, fiebre. Hay que preguntar también los antecedentes, especialmente antecedentes de traumatismo que no suelen pasar desapercibidos. Son frecuentes la caída en bicicleta, el golpe con un columpio o un balonazo, la ingesta previa de fármacos, bien pensando en una falsa hematuria o en alguna lesión intersticial renal, alimentos o chucherías que lleven colorantes, la presencia de infecciones, bien sea previas o intercurrentes en el momento de la presentación de la hematuria y los antecedentes familiares de enfermedades nefrourológicas. Pues en nuestro paciente hacemos nuestra anamnesis dirigida y vemos que no refiere el antecedente de traumatismo, no ha tomado fármacos, no ha tomado alimentos que puedan colorear la orina, no ha estado enfermo previamente y no presenta unos síntomas especiales, aunque sí dice que nota cierta disuria, una disuria al finalizar la misión y que eso ya le había pasado en otras ocasiones. En la exploración física, importante siempre realizar la exploración general, pero específicamente la de los genitales, puesto que puede haber traumatismos genitales o una vulvovaginitis que puedan originar la hematuria, y la determinación casual de la tensión arterial, pues para descartar una afectación renal. Por tanto, en nuestro paciente, ¿cuál sería la causa de la hematuria? Pues la causa más frecuente de hematuria de origen urológico es la hipercalciuria idiopática. En ocasiones se puede presentar ya en forma de un cólico renal con unos síntomas muy característicos y las otras causas más frecuentes son la infección urinaria, muy clara en su sintomatología, especialmente la cistitis vírica muy sintomática, la presencia de tumores que podríamos apreciar con la palpación de una masa abdominal y otras malformaciones, quistes, traumatismos y otras que voy a resaltar por curiosidad, pero no por su frecuencia, como sería el síndrome de cascanueces o el nutcracker, que aparece como hematuria recurrente muchas veces tras el ejercicio, generalmente en niños adolescentes, y que se produce por la compresión de la vena renal izquierda por la pinza ortomesentérica. Esta la podríamos diagnosticar con una ecografía que vamos a ver que entra dentro de la sistemática de diagnóstico. Pues bien, ¿qué exámenes complementarios tenemos que hacer en nuestro paciente con una hematuria macroscópica y actualmente una microhematuria de posible origen urológico? En primer lugar, una ecografía abdominal que va a tener un gran rendimiento diagnóstico en la hematuria de origen urológico, pues vamos a descartar la presencia de cálculos en la vía urinaria, de lesiones en la vejiga. Siempre que sea posible hay que hacerla con la vejiga llena. En este caso vemos una lesión en la pared vesical, que era una infiltración por una esquistosomiasis vesical típica y es una causa de hematuria. No es frecuente, pero muy característica en niños inmigrantes. También nos va a permitir el diagnóstico de posibles masas tumorales, una causa poco frecuente pero grave, la presencia de malformaciones, quistes o roturas renales en caso de un traumatismo. Debemos de hacer también un análisis de orina, urocultivo solamente si hay síntomas sugestivos de infección urinaria, aunque entra dentro siempre de los protocolos diagnósticos, generalmente si no hay síntomas no va a tener un gran rendimiento diagnóstico.
Además, debemos de realizar un análisis bioquímico de orina mediante la determinación de calcio-creatinina, que vamos a ver ahora con un poco más de detalle. Realizaremos análisis de sangre. Generalmente, en la hematuria de origen urológico, en primer lugar, no habría que hacerlo y lo plantearíamos en casos ya recurrentes. Pues bien, hemos hablado de bioquímica de orina. Se nos empieza a complicar el asunto. ¿Qué muestra de orina? ¿Qué solicito? Nunca está indicado en niños incontinentes recoger mediante sondaje vesical y siempre lo haremos coger una muestra por una bolsa perineal adhesiva y en el niño continente pues por una emisión espontánea. Nos planteamos la recogida de orina de 24 horas, ¿cómo era eso? Pues bueno, aunque el patrón de referencia de toda la bioquímica urinaria va a la orina de 24 horas, es un método pues, que es tedioso, engorroso, que consume mucho tiempo y que actualmente pues, es difícil de llevar a cabo. Por tanto, se ha estandarizado el uso de la bioquímica de orina en una emisión aislada. Cualquier orina del día nos valdría para hacer un análisis de orina y especialmente en el medio que nos está ocupando ahora, que es el de atención primaria. Ahora, ¿qué muestra de orina? Si es posible, la primera de la mañana, especialmente para la determinación de proteinuria y albuminuria. En el caso de la calciuria, en general se recomienda la segunda orina, pero ya digo que cualquier orina que realice el niño espontáneamente en el momento de la consulta no sería válido para una determinación de una bioquímica de orina. ¿Y qué queremos pedir? Esta es la imagen de nuestro laboratorio, donde nos permite solicitar diferentes análisis de orina, pero a nosotros lo que ahora nos interesa es la determinación del cociente calcio-creatinina. Generalmente el laboratorio nos va a dar los resultados en la concentración de los diferentes solutos, en miligramos decilitro, y nosotros debemos de calcular el cociente. Debemos de conocer cuáles son los valores de normalidad, que en niños pequeños son valores más altos, pero a partir de los 4 años es de 0,2. Recordad esa cifra porque la vamos a repetir en más de una ocasión. Por encima de 0,2 sería un diagnóstico de hipercalciuria. Entonces, bueno, pues este es el resultado de nuestro paciente, que remitimos la orina, veis que nos dan la concentración de creatinina, la concentración de calcio, y en el caso de nuestro laboratorio sí nos da ya el valor del cociente, pero si no, nosotros, pues, siempre y cuando las unidades estén en las mismas, o sea, el resultado esté en las mismas unidades, podemos hacer nosotros el cociente. Y en nuestro paciente, 0,27 miligramos. Si recordáis, la cifra de 0,2, acabamos de encontrar una hipercalciuria. La hipercalciuria idiopática es una situación frecuente y es la causa más frecuente de hematuria de origen urológico, tanto macro como micro, o sea que nos la vamos a encontrar en más de una ocasión. Para su diagnóstico hace falta al menos 2 determinaciones de un cociente calcio-creatinina por encima de lo normal y siempre con frecuencia vamos a encontrar antecedentes familiares de nefrolitiasis hasta en un 60% de los casos. Cuando preguntamos, alguien en la familia ha tenido cálculos, bien en primero o en segundo grado, han tenido cálculos renales. Se presenta con más frecuencia en niños que han tenido infección de orina o aquellos que tienen malformaciones urológicas, una dilatación de la vía urinaria, un reflujo vesicoureteral, alguna patología urológica, es más frecuente la hipercalciuria. Una vez realizado, bueno, para realizar su diagnóstico hace falta ver que no hay otra causa de hipercalciuria, es decir, no hay una hipercalcemia, no hay un hiperparatiroidismo, no hay una fosforemia, por lo cual sí vamos a tener que hacer un diagnóstico básico con un análisis de sangre y un estudio de lo que llamamos estudio de prelitiasis. A la hipercalciuria se le denomina una situación de prelitiasis como una predisposición a formar cálculos, especialmente en niños, y que puede ser una causa de dolor abdominal recurrente. Por tanto, bueno, pues dependiendo de los protocolos locales y de la disponibilidad de acceso a los exámenes complementarios, pues se plantearía el diagnóstico en atención primaria o especializada, pero el seguimiento sí se puede hacer fácilmente desde atención primaria. Por tanto, una de las cosas que no vamos a olvidar es que la hematuria de origen urológico, pues los criterios de derivación serían la sospecha del hallazgo de un tumor, de malformaciones, de quiste, litiasis, o bien la situación de un traumatismo por la urgencia y el compromiso vital que puedan producir, y aquellas hematurias que sean macroscópicas, persistentes o recurrentes. Esos son los que deberíamos de derivar.